Buenos días, vamos a iniciar entonces nuestra grabación en el día de hoy. Vamos a seguir tratando, y tiene que verse en la pantalla la pizarra digital, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir trabajando acerca de las funciones trigonométricas. Ya en las clases pasadas lo que hemos trabajado ha sido el uso de la misma calculadora cuando buscábamos, a ver, buscábamos el seno, el coseno, la tangente. Tiene que estar cuadrada en en grados. En grados, en la número 1. A ver si está bien configurada. Exacto. La coma tiene que estar a la derecha. Bueno, en el día de hoy vamos a calcular las funciones trigonométricas. Calcular las funciones trigonométricas dado un valor de una función. Quiere decir que a partir de una función trigonométrica vamos a hallar las otras faltantes. Para recordarlo, tenemos que recordar cuáles son las funciones seno, vamos a ver si la escribo un momentico, si la consigo acá más rápido. Funciones trigonométricas. A recordarlas como son las definiciones de ellas. Sacarla esta, copiar. Se alcanza a verla, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, eso es lo que hemos visto hasta ahora en la clase pasada, donde cada una de esas funciones trigonométricas se calculan teniendo en cuenta el concepto. El concepto es lo que aparece ahí al lado. Tienes el triángulo, rectángulo, que tiene todos sus elementos. Sabes que la hipotenusa es el lado más largo de los tres, o el lado que está opuesto al ángulo recto. El cateto opuesto se le llamará así porque es opuesto al ángulo que tomamos en cuenta como alfa. Puede tomarse el de arriba, pero entonces ya cambiaría como cateto opuesto al de abajo. Pero como nos están marcando alfa allí, enseguida le bautizamos el cateto opuesto al que está opuesto a él. Y el cateto adyacente sería el otro. Entonces tendríamos los tres nombres: cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Y el ángulo que nos interesa calcular. Entonces recordemos que el seno de alfa sería lo mismo que decir cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa será igual al cateto adyacente sobre hipotenusa.
La tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto. En otras palabras, el inverso del seno. El secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente, que es, en otras palabras, el inverso del coseno de alfa. Y la cotangente es lo mismo que decir el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que es el inverso de la tangente. Por supuesto que uno lo puede abreviar más rápido, más sencillo, colocándoles cada una lo que significa. Por ejemplo, el cateto opuesto, CO, sobre lo de abajo, que es la hipotenusa, que sería H. Cateto adyacente, que sería CA, sobre hipotenusa, para el coseno de alfa. Y la tangente sería CO sobre cateto adyacente. Lo mismo podríamos ir reemplazando hipotenusa sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y de esa manera uno las tiene ahí resumidas, bien claras. El problema de hoy es, por ejemplo, si a ti te dan dado, por ejemplo, el seno del ángulo que valga 3/4, te van a pedir calcular qué cosa, las otras funciones trigonométricas. Te pedirán hallar las otras funciones trigonométricas. Vamos a ver quién llegó. Valerie. Bueno, en este caso nos piden de ejercicio calcular las otras funciones trigonométricas si te dan que el valor de una de ellas, en este caso el seno de teta, es 3/4. Entonces, lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Primero, recordar qué significa por definición seno de teta. Esto lo vas a buscar acá. Según lo que veas acá, seno de teta aquí es igual. Seno. A 3/4. ¿Cateto qué? Opuesto sobre cateto opuesto sobre. Hipotenusa. Exacto. Entonces ya tú sabes que el número que está arriba sería el cateto opuesto y el número que está debajo sería la hipotenusa. Entonces, lo sacas allí. Ese es lo primero que empiezas a hacer. Vamos a ver. Si voy a sacar acá aparte, si el seno de teta es 3/4, entonces el cateto opuesto vale ¿cuánto? 3. 3. Y la hipotenusa vale ¿cuánto? 4. Vale 4. De los tres lados, ¿cuál es el que te hace falta? ¿Cuál te faltaría? Tienes el cateto opuesto y tienes la hipotenusa. ¿Cómo se llama el otro lado que te hace falta? ¿El cateto qué? Adyacente. Adyacente. Ese sería el que te haría falta de los tres lados. Entonces, primero tenemos que
calcular. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Bueno, dibuja usted un triángulo. Usted un triángulo como para que le sirva de modelo. Colocas ahí el ángulo. Colocas que el cateto opuesto vale 3. La hipotenusa vale 4. Luego te hace falta el cateto ¿qué? Adyacente. Como ese es un triángulo rectángulo, al ser un triángulo rectángulo puedes aplicar el famoso ¿qué? Teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice Pitágoras? Pitágoras te dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Pero si tú observas los catetos, uno se llama cateto opuesto al cuadrado más el otro que sería ¿qué? El cateto adyacente al cuadrado. Entonces buscamos, reemplazamos. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 3 3 y va elevado al al cuadrado. Más el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? No lo conozco, ¿verdad? Se lo voy a buscar. Eso queda ahí elevado al cuadrado. Espera un momento, que raro que no pinta acá. Al cuadrado. Pero como conoce la hipotenusa, aquí se me olvidó que hubiéramos reemplazado enseguida. La hipotenusa vale ¿cuánto? 4 4. Entonces quedaría 4 al cuadrado. cuadrado es igual a 3 a la 2 más cateto adyacente al cuadrado. Desarrollamos 4 al cuadrado. 4 por 4. 4 por 4 sería 16 16 igual 3 al cuadrado. 3 por 3. 9 9 más este que no se conoce, lo dejamos indicado. Entonces despejamos, dejamos solo el cateto adyacente al cuadrado. Igual, ese 9 está sumando, positivo pasa negativo. 16 le quito 9, ¿cuánto quedaría? Esto lo puedo ordenar también. Cateto adyacente al cuadrado es igual a 16 menos 9. ¿Y eso da cuánto? 7 7. Sí, profe. Entonces, cateto adyacente al cuadrado es igual a 7. Para eliminar el cuadrado, saco la raíz cuadrada de 7. ¿Eso da cuánto? Raíz cuadrada de 7. ¿2, qué? 64 2,64. Tienes otro decimal después del 4. el 5 Exacto. Siempre con 3 después de la coma. Siempre 2,645. Entonces ya tenemos el cateto ¿qué? Adyacente que vale 2,645. Hasta ahí está claro este primer paso. Sí, profe. O sea que primero conseguimos el lado que nos falta. Siempre vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Siempre. Este es el primer paso. Ya cuando tienes ya los 3 lados, entonces comienzas organizando. Te dice,
Bueno, primera función, ya yo sé que el seno del ángulo es igual a ¿qué? Ahí lo tenemos, que es 3 cuartos. Ese ya es conocido. Tenemos que buscar cuál es el coseno. Tenemos que buscar cuánto vale la tangente. ¿Sí? Importante tener esas fórmulas. Entonces, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ya está. Ahora vamos con el coseno. ¿Cateto qué? Cateto adyacente sobre hipotenusa, que es lo que yo veo acá. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Espérate un momentico, que ya viene la huella. Creo que ya ha pasado ya. Uy, no. Bueno, ahora yo creo que ya sí. Cateto adyacente, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 2,645. 2,645. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 4. 4. Entonces, ahora en tu calculadora divides 2,645 entre 4. Daría 0,661. 0,661. 6, 61. 661. Sí. Bueno, ese sería el coseno. Vamos a buscar la tangente ahora. La tangente es que, de acuerdo a la fórmula, ¿cuál? ¿Cateto qué? Cateto opuesto, Sobre. cateto adyacente. Ajá, entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto nos dio el cateto opuesto? ¿Cuánto tenemos el cateto opuesto? 3, ¿verdad? Sobre el cateto adyacente, que sería ¿cuánto? 2,45. 6,45. Bueno, divides 3 entre 2,645. 1,134. 1, 134. ajá. Entonces vamos con la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? La cosecante, ¿verdad? También se puede escribir así, pero más resumida la podemos escribir. Esas serían las funciones inversas ahora. Cosecante de teta es lo contrario a, sería primero que hipotenusa sobre, Cateto opuesto. ajá, entonces hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Cuánto tiene de la hipotenusa? 4. 4 sobre Esto sería 3. 3. 4 entre 3. 1,33. 1,33. Bien, vamos con la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Secante. Secante.
Es secante de teta es igual, por definición es hipotenusa, y cateto adyacente. ajá, o sea, hipotenusa sobre cateto adyacente, igual, ¿cuánto vale la hipotenusa? 4, 4 sobre cateto adyacente, 2,645. 45, dividimos 4 entre 2,645. 1,512. 502. El anterior sí fue 1,33. Se vuelve a repetir el 3. Debemos, Sí, sí, debemos recoger siempre, además del primer número, escoger 3 después de la coma, siempre. ah, ok, bueno. Y tenemos de último que tenemos la cotangente, ¿verdad? La cotangente es ¿qué? Cateto adyacente y cateto opuesto. Ajá, entonces, cotangente es cateto opuesto, no, cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 3 y el cateto 2,64. El adyacente vale El 2,645 es. 2,65 y el Opuesto vale 3. vale 3. Esta división da 0,881. 800. 81. Ajá. Listo. Hemos encontrado todas las funciones trigonométricas a partir de una que ya te estén dando. ¿Ya? Ok, profe. Vamos a suponer que no te hubieran dado seno, sino te hubieran dado, por ejemplo, coseno. Por ejemplo, vamos a copiar el ejercicio. Dice, dado el coseno, dado el coseno, ya lo voy a escribir, hallar las demás funciones trigonométricas. No las demás funciones. Si me hubieran dado simplemente el coseno de, vamos a poner ahora que fuera alfa, tiene que ser siempre eh, coseno, por ejemplo, un medio. Bueno, entonces, primero dibujamos el triángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, dibujar el triángulo. O sea, que este es el ángulo recto. Puedes llamar este alfa si tú quieres. Eso no hay problema. Lo que interesa es que el triángulo nos sirve para orientarnos. Y vamos a llamar eso por comodidad ese alfa, el ángulo. Ponemos los nombres de los otros lados. Este sería la hipotenusa, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto ¿qué? Adyacente. Y, Adyacente. ajá, y ahora le colocamos, de acuerdo al concepto de la función coseno, el de arriba, ¿qué sería? Coseno. Buscamos el coseno, ¿cuál sería? Hipotenusa y cateto opuesto. Pues sería cateto adyacente, arriba, ¿verdad?
Ah, ok, cateto Porque es adyacente. coseno. Porque es coseno, ya tienes que coger eso. La otra era porque nos habían dado, ¿era qué? Seno. Pero ahora nos están dando es coseno. Entonces, lo que tienes arriba, ¿qué es? Cateto adyacente hipotenusa. Ajá. O sea que el numerito de arriba es el cateto adyacente y el numerito de abajo sería la hipotenusa. Sí. Ahí te lo coloco para que lo saques. Entonces lo sacas aquí. Cateto adyacente vale 1. Hipotenusa vale 2. ¿Quiere decir que me falta buscar cuál? El coseno. No. Tiene los lados. Aquí sabes los lados. Cateto adyacente, hipotenusa. ¿Cuál es el otro lado que falta? El cateto opuesto. Tienes que aprenderte los nombres de los lados. Esos son los nombres de los lados. Entonces, colocas lo que conoces. Conozco que el cateto adyacente vale 1. Conozco que la hipotenusa vale ¿qué? 2. Dos. Y me hace falta buscar el cateto opuesto. Para ello, aplico el teorema de Pitágoras. Pitágoras. Cuando ya tú conoces los valores de los lados y sabes cuál es la incógnita, entonces, siguiente paso es el teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A los cuadrados de los otros catetos, ¿verdad? Sí, profe. Puedes escribirlo directamente también. Ahí ya yo entiendo que los dos catetos quedan elevados al Cuadrado. cuadrado. Exacto. Entonces reemplazo. Conozco la hipotenusa que vale ¿cuánto? Dos. 2. Quedaría elevado 2 a la 2. Igual. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? No lo conozco, ¿verdad? No, todavía no. Se deja indicado. Eso es lo que vamos a hallar, ¿verdad? Más el cateto adyacente que vale Uno. 1 y va elevado al Dos. cuadrado. Ahí puedes desarrollar 2 a la 2, 2 por 2, Cuatro. 4. Igual a cateto opuesto al cuadrado. 1 cuadrado te da 1. Y de ahí despejamos para dejar solo el cateto opuesto al cuadrado. Ese 1 está positivo, pasará con A ser negativo. a ser negativo, o sea, restar. 4, le quito 1, Tres. ajá, o sea que el cateto opuesto al cuadrado vale 3. Necesito eliminar ese cuadrado. Entonces, para eliminar el cuadrado, tengo que sacarle la raíz cuadrada a lo que me quedó de resultado. O sea, la raíz cuadrada de 3. Tres. Exacto. Le sacas cuánto vale 1, ¿qué? 232. 1,732. Correcto. Y ahora sí, ya yo tengo que el cateto opuesto vale 1,732. Y comenzamos. Ya tenemos los tres lados completicos, entonces ahora sí. Comenzamos. Primero, seno. ¿Seno de qué ángulo? De alfa. Seno de alfa que es igual, según la fórmula. Aquí. Ok, igual el seno. Al cateto opuesto. Cateto opuesto sobre. La hipotenusa. Ajá. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 1,732. La hipotenusa vale 2. Sobre 2. Dividimos eso.
0, coma 0,866. 866. Bien, ¿cuál es la siguiente? El coseno. Coseno de alfa es igual. ¿A qué es igual el coseno de alfa? Al cateto adyacente y a la hipotenusa. Sobre hipotenusa. Bueno, sobre la hipotenusa. ¿Cuánto era el cateto adyacente? 1. 1. Y la hipotenusa vale. Vale 2. ¿Eso da cuánto? 0,5. 0,5. Vamos con la siguiente. Sería la tangente. La tangente se define como el cateto opuesto sobre. Cateto adyacente. Ajá. Cateto opuesto vale 1,732. sobre el cateto adyacente que vale. 1. Ah, o sea que eso daría lo mismo, porque todo número dividido entre 1 te va a dar el mismo número, Claro. 1,732. Calculamos ahora el cosecante. Cosecante es La igual. Hipotenusa. y el, sobre el cateto opuesto. Exacto. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 2. 2 sobre el cateto opuesto. 1,732. A 1,732. Y eso daría como resultado 1, algo. 1,154. ¿Ciento? 54. 1,154. Esa es la cosecante. Ahora vamos con la Secante. secante. Hipotenusa y cateto adyacente. Sobre cateto adyacente, que queda de hipotenusa, 2, ¿verdad? Sobre cateto adyacente, que viene siendo ¿cuánto? 2. No, la hipotenusa vale 2 siempre. ¿Cómo? La hipotenusa vale 2 y el cateto adyacente vale 1. Ajá. Y 2 entre 1 te da 2. 2. Cualquier número dividido entre 1 te da un mismo. Y faltaría que la El cateto cotangente, ¿no? sí. Cotangente que sería ¿qué? Es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Cuánto da el cateto adyacente? 1. 1. Y el cateto opuesto, 1,732. Que sería 732. ¿Y eso daría igual a qué? el mismo resultado. No, No. nada. Ahí sí no funciona eso. El 1 siempre tiene que estar debajo para que te dé lo mismo. Pero si está arriba, ya no. Ah, ya voy. Profe, sería 0,57. Te da 0,57. Sí, o 0, 0,577. 577. Siempre tomen 3. El primer numerito antes de la coma y cogen siempre 3 después de la coma. Por obligación, ¿oyeron? Pero ahí se complementan los numeritos. Bueno, fíjate que Ok. de esta manera ya hemos encontrado, fíjate que estamos utilizando lo anterior, ¿verdad? Estamos utilizando el teorema de Pitágoras, cómo se calcula de acuerdo al concepto, y ese es el concepto clave que tienen que tener ustedes ahí a la mano, esas formulitas. Las tablas que logramos construir también, esas también, ahorita las vamos a utilizar más adelante
para graficar las funciones trigonométricas, porque esas funciones trigonométricas también se pueden graficar, así como se graficaba la línea recta, así como se graficaba la parábola, que es una curva. También estas 6 funciones trigonométricas se grafican, ¿ya? Tendríamos un caso, por ejemplo, vamos a probar con otro caso. A rodar aquí, que estas tablitas son una clave para mí. Sin ella ya no me puedo defender. O al menos tengo que conocer cada una de ellas. A rodar aquí en espacio en blanco. Entonces, vamos a suponer que a ustedes les dan ahora la cotangente de beta. Puede ser cualquier ángulo, eso no nos va a decir que podemos cambiar los ángulos en ese momentico. De cotangente vale, a ver, ¿qué sería esto? Voy a poner uno facilito para ver. Unos 0,57. Vamos a poner esta. Cambiar una más sencilla, pues. No, esa no. Vamos a ponerle. Vamos a suponer que a ustedes les dicen calcular la cotangente de beta que valga raíz de 2, 24, raíz de 3. Raíz de 3. Te dan eso. Entonces, como todo, como siempre, usted recuerda a qué equivale la cotangente según la fórmula que es igual. Cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Pero resulta que pasa allí que nada más tienes un solo número, ¿verdad? Nada más tienes un solo número. Eso es lo que tú crees. El truquito está en colocarle un 1 abajo, para que ya tú puedas reconocer automáticamente cuánto vale el cateto adyacente y cuánto vale el cateto opuesto. ¿Te das cuenta? O sea que nada más cuando tiene un solo número, le colocas la unidad de abajo para que se dé cuenta enseguida usted que yo puedo entonces formar mi triángulo y así poder calcular los valores. Entonces, de acuerdo a eso, a que es igual el cateto adyacente, bueno, este es el beta, voy a llamar este beta. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? ¿Cuánto vale el cateto? 1,732. Ajá. Pues lo puedes trabajar así, después al final le saca la raíz cuadrada, ¿oíste? Lo marcas ahí. Este es el cateto, ¿qué? Adyacente. ¿Que vale cuánto? Raíz cuadrada de 3. Y el cateto opuesto vale
1. Ahí lo vas colocando. Cateto opuesto vale 1. Quiere decir que tengo que buscar a quién. La hipotenusa. La hipotenusa. Para ello utilizo el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué me dice Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de los otros catetos. Bien, reemplazo. Como la hipotenusa no la conozco, la dejo igualita, tal cual. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? ¿Cuánto valdrá el cateto opuesto? 1. 1 al cuadrado, ¿verdad? Más, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Raíz de 3, profe. Raíz de 3. Y eso todo va elevado al Cuadrado. cuadrado. Entonces, comenzamos a desarrollar. Hipotenusa al cuadrado es igual 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. Y ahora, cuando tenga algo, alguna raíz cuadrada y está elevado al cuadrado, eso lo que hace es anular el cuadrado y anular la raíz, y nada más te va a quedar el número que está dentro. ¿Cuál es el número que está dentro de la raíz? 3. El 3. Entonces, la suma de los dos, ¿cuánto da? 1 más 3. 4. 4. Y sacamos la raíz cuadrada finalmente para eliminar el cuadrado. Raíz cuadrada de 4, ¿cuánto daría? Raíz cuadrada de 4. 2. 2. Dos números igualitos que multiplicados te den 4, sería el 2. 2 por 2, 4. De esa manera ya descubrimos que la hipotenusa vale 2. Bueno, ya se completaron los 3. Ahora sí, procedemos a utilizar las fórmulas para hallar las funciones trigonométricas. Bueno, vamos a tener que dejarlo quieto aquí porque parece que se mueve. Bueno, primera, vamos a sacarlo aquí, rapidito. La primera es seno de beta, ¿verdad? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La segunda es coseno de beta, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tercera se llama tangente de beta, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La otra es cosecante de beta, es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. La siguiente se llama secante de beta, que es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente de beta es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Eso es lo que yo tengo que sacar siempre de ese cuadrito que yo les he mencionado. Todo esto. Ahí la saqué rapidito para trabajarla más rápido enseguida, para no estar subiendo y bajando. Entonces, reemplazo. Voy con la primera. Seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto es el cateto opuesto? 1 sobre la hipotenusa, que vale 2. 2. Y 1 entre 2 da ¿cuánto?
0,5. 0,5. Vamos con la siguiente. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Raíz de 3. Raíz de 3 sobre la hipotenusa, que vale 2. 2. Saca la raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto es? Uno coma 732. 1, y ahora lo divides entre 2 para ver cuánto nos queda. El resultado es entre 2. Sí. Espérate un momentico 0. que ya viene la bulla otra vez. Ok, pues. Bueno. ¿Me daría cuánto? 0. 0,860. 866. Bien, vamos con la tangente de beta. Tangente de beta es cateto opuesto, que dale cuánto. 1. Sobre cateto adyacente, que sería Raíz de 3. raíz de 3. Arriba daría 1. Sácate la raíz cuadrada de 3, que sería, ¿qué? 1. Ya lo calculaste arriba, ¿verdad? Raíz de 3 es, ¿qué? 1,732. 1,732, y ahora divides 1 entre 1,732. De dar 0 algo. Ya. 0,577. Vamos con la cosecante. Cosecante, ¿qué? Hipotenusa, que vale 2, ¿verdad? ¿Sí? La hipotenusa. Sí, profe. Vale. 2 sobre cateto opuesto, que vale 1. No. Y tú sabes que 2 entre 1 te va a dar el mismo. Cuando el 1 está debajo, se indica que cualquier número dividido entre 1 te va a dar el mismo número. No tienes que ir a buscar la calculadora, nada. El secante. Secante es hipotenusa. Hipotenusa vale 2. 2 sobre cateto adyacente, que vale ¿cuánto? Raíz de 3. Raíz de 3. Entonces, 2, la raíz de 3 vale 1,7. 7. Ahora sí divides 2 entre 1,732. 1,154. 1,154. Espérate. Uy, Dios, caramba. Si era como queda esa grabación. Y cotangente, que ahora sería cateto, ¿qué? Adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Raíz de 3.
Raíz de 3 y el cateto opuesto. Cateto opuesto vale ¿qué? 1, profe. 1. Y eso da ¿qué? Raíz de 3 y le saca la raíz de 3. La raíz de 3 no sería 1,732. Ajá. Correcto. Ajá. Ya es. Ya con eso, ya hemos calculado, hemos resuelto nuestro ejercicio conociendo la cotangente de beta. Parece que se trata de conseguir un valor que te dan y conseguir las demás funciones trigonométricas. Tienes que pasar por el teorema de Pitágoras, tienes que hacer por obligación el dibujo del triángulo y hallar el teorema por el teorema de Pitágoras lo que te haga falta, de acuerdo a los ejercicios. Ya hicimos 3 para que lo tengan ahí de modelo, más o menos cómo se desarrolla. ¿Sí? ¿Hay alguna Sí. pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, yo no. ¿Qué dice allá? ¿Cómo que te llamas? Dentro de sorpresa, Valerie. Valerie. No, profe, tampoco. Tampoco. Está facilito, ¿verdad? Es tener la calculadora a la mano. Eso sí, importante la calculadora. Y yo no sé si estuviste en ese tema. La calculadora tiene que estar en grados. Como lo tengas en radianes, perdiste. ¿Cómo se busca? Aquí está. Ahí la estoy pasando. Ahí lo ves. Hay una tecla que se llama mode en la calculadora. Esta degree, dec, significa degree, que es grados. Y abajo te dice, para entrar al sistema de grados, debes presionar la tecla número 1, la que aparece ahí abajo. Entonces presionas abajo la número 1. Ya con eso tu calculadora está en grados. Otra cosa es buscar en el misma tecla de mode hasta que te aparezca this, presionas abajo el 1 y acá con la tecla más grande, menú, buscas hasta donde diga la palabra coma. Abajo tiene el número ¿qué? 2. 2. No sé, dependiendo de qué calculadora tú tengas, a veces aparecen y a veces no. Entonces tú haces la prueba colocando un número con decimal así. 7895.2. Toma un número más de 3 cifras para descubrir si te queda la calculadora bien configurada. Entonces, al darle el igual, tú tienes que observar en la pantalla, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Sí, será que lo alcanzan a ver. Espérate. Sí lo alcanzarán a ver. Ahí es lo que nomás. Miren la coma. La coma está en el último lugar. Está a la derecha y el punto, que significa 1000, está a la izquierda. Por eso le decimos 7895,2. ¿Ya? Pues es importante que verifiquen la calculadora primero que esté en grados. ¿Qué pasa si está en grados? Como yo sé, en la parte de arriba te aparece una D chiquita, reducida. Verifica ya en la calculadora tuya. Te aparece una D o te aparece DEG, está correctamente en grados. Como tú lo hagas en el otro que se llama RAD, que es radianes, te va a salir todo el ejercicio malo, porque está en otro sistema. Por ejemplo, el cuadro que tenían que llenar ustedes, eso nos toca revisarlo nuevamente. La calculadora tiene que estar en grados para poder. Por eso hay un video tutorial de ellos, ¿verdad? Que yo se los compartí también. Cómo se colocaba la calculadora en grados, cómo se calculaban las funciones. Nada más colocar seno, el ángulo tal de la tecla para decir ángulo. Y ahí usted, por ejemplo, seno de 26 grados y le da igual.
ahí te daba 0,438. Hay una cantidad de decimales, pero vamos a trabajar con nada más, truncamos hasta 3. O sea, escribimos 0,438. Si tenemos como el caso de la tangente de, creo que es de valores mayores, 56 grados, mayores de 45, creo que. Mira, 1,48 se coge hasta el 1,482. Lo demás se trunca, no se escribe, para que no se alargue el ejercicio. Sería más complicado y no nos alcanzaría. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Miren la misión de ustedes. Van a hacer estos 3 ejercicios. Yo les doy estas 3 funciones, por ejemplo. Van a calcular las demás funciones si conocen que el seno vale, por ejemplo, 3/4. La otra, si el secante de alfa vale, si el secante de alfa vale, por ejemplo, espérense un momentico. Secante de alfa vale, ya, secante de alfa, buscando un valor que no sea tan complicado. Secante de alfa valga 5/4. 5/4. Y la tangente de beta valga 7/6, por decir así. Vamos a ver, espérense. Tangente. Vamos a ver si es posible. Sí. 7/6. 7/6. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hallar las demás funciones trigonométricas, conociendo cada una de ellas. Ahí hay tres ejercicios que van a desarrollar. De igual manera, les voy a mandar el audio, el video grabado ya de la clase. ¿Están de acuerdo? Me lo tienen que enviar por ahí mismo, por WhatsApp. Ok, profe. Bueno, entonces, dejamos hasta ahí. Ya le tomaron pantallazo a los... Sí, profe, ya. Ok. Déjenme un momento. Anda. Nosotros grabamos, ¿verdad? Sí. Sí, profe, usted grabó. Sí, que se me olvida. Ah, ok. Primero vamos a detenerlo. Tenemos la grabación.